¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Edgar Delgado y les doy la bienvenida a esta quinta lección de nuestro curso BDA 6.3 versión 2023, en donde revisaremos los cambios, los últimos cambios en esta normatividad de la industria automotriz alemana. Revisaremos qué es lo nuevo, qué cambios se han presentado y qué es lo que tenemos que afinar como auditores de BDA 6.3 para poder cubrir esta nueva versión. Muy bien, jóvenes. Bueno, pues vamos a iniciar con mi presentación. Pues como les decía, en las otras lecciones ha habido cambios en la norma BDA 6.3, la auditoría para procesos de fabricación. La última revisión se hizo en enero de este año, es decir, es reciente. Ya algunos de ustedes se están actualizando, ya me han contactado por ahí varios, donde buscan cómo actualizarse. Es lo correcto. Recuerden que los criterios han cambiado, se han afinado y vamos a revisar entonces qué es lo nuevo en este BDA 6.3. Les recuerdo que yo soy auditor certificado por BDA. eh, entonces, bueno, puedo ayudarlos si ustedes quieren que los ayude dentro de sus organizaciones, puedo ayudarlos a auditar o también a sus proveedores. Con todo gusto me pueden contactar y lo hacemos. Muy bien, jóvenes, un poco de repaso de lo que vimos las lecciones pasadas. Platicamos que esta nueva versión 2023 de BDA tiene más reforzados los elementos de software. Ya es uno de los temas más importantes dentro del desarrollo de nuevos productos, los productos con software. Aunque he visitado varias empresas que me comentan que no les aplican estos requerimientos porque sus productos no contienen software, pero bueno, sepan ustedes que hay un mayor énfasis en aquellos desarrollos de producto que llevan software integrado. Entonces se agrega ese punto. También hay una mejor alineación con el proceso de BDA, de madurez, de aseguramiento del nivel de madurez, y también pues está más alineado a los requerimientos de MLA para aquellos que usan MLA para el desarrollo de nuevos productos. Si tú usas APQP, bueno, también ahí te alineas a estos requerimientos. Dentro de la nueva versión de BDA, jóvenes, se retiró el capítulo 4, procesos de auditoría, lo cual me parece excelente, puesto que se alinea totalmente con ISO 19011. Entonces, el proceso de planeación, ejecución y reporte de auditoría está totalmente alineado a la norma que ya conocemos o la directriz que ya conocemos, que es la ISO 19011. Igualmente, se elimina el capítulo 8 de auditoría de procesos para servicios, que únicamente se enfoca en procesos de manufactura o de fabricación. Igualmente, se elimina el capítulo 10 para las lecciones aprendidas o mejores prácticas. Igualmente, el capítulo que estaba dedicado a evaluación de transporte y manejo, por ahí hay cambios en las preguntas con asterisco, algunas se agregan, otras se quitan. Recuerden que esas preguntas son de riesgo significante, son una significancia especial, para eso son identificadas con un asterisco. Muy bien, eso es en lo general. Vamos a entrar al detalle de la lección del día de hoy. Vamos a revisar nuestro enfoque de procesos. Ya ustedes lo conocen. Voy a hacerlo un poco más grande para que lo puedan observar. ¿Ok? Vamos a revisar nuestro enfoque de procesos ahora alineado a este P5, que es la gestión de proveedores. Hoy toca hablar de proveedores. Entonces, vamos a ver qué pide BDA 6.3 con respecto a la gestión de proveedores. No dejo de reforzar el concepto de que BDA se construye sobre IATF. Entonces, muchos requisitos ya ustedes en sus empresas certificadas de IATF seguramente ya los cubren. Sin embargo, pues hay que agregar los requerimientos BDA 6.3. Muy bien, vamos con el proceso de gestión de proveedores. Vamos a analizarlo un poco. Tiene sus entradas. Recuerden que BDA está muy casado con el tema de enfoque a procesos. Entonces tenemos este proceso P5, cuyas entradas son salidas del proceso anterior. ¿Se acuerdan del P4? Analizamos la implementación del diseño y desarrollo del producto y del proceso de manufactura. Entonces, aquí ya tenemos diseñado el proceso, ya está implementado. Vamos a analizar estas entradas. En la versión 2016 teníamos
dos entradas con una salida y teníamos dos preguntas con asterisco. Eso no cambia en la versión 2023, jóvenes. Es uno de esos procesos que no cambia. Sigue habiendo 7 preguntas y tenemos dos de ellas con asterisco. Entonces voy a poner aquí la versión 2023. Vamos a analizarla. Las entradas de este proceso son, por un lado, los proveedores aprobados y también los requisitos del cliente con respecto a la gestión de proveedores. Tenemos una salida, que será en este caso los materiales recibidos de los proveedores, que aquí nos comenta que deben ser entregados y almacenados. Igualmente, ya saben ustedes nuestros recursos. Tenemos por un lado el recurso material, que se refiere a la calidad del recurso material. Esta se pregunta con asterisco, como en la versión 2016, eso no cambia. Y tenemos también el recurso humano, que se refiere al personal. Igualmente tenemos nuestros métodos, nuestra forma de trabajo o nuestra operación del proceso, que vamos a encontrar aquí las liberaciones necesarias para proveedores, igualmente con asteriscos, pregunta de riesgo significativo y nuestro clásico elemento de medición de eficacia y eficiencia, donde en este caso lo enfocaremos a la medición de la eficacia y eficiencia de proveedores, el desempeño de los proveedores. Muy bien. Recuerden que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final, por si hay alguna duda, anótenla y al final me preguntan y la comentamos. Saludos a los que van llegando, bienvenidos. Muy bien, vamos a empezar a revisar estos elementos de este proceso. Vamos con P1, una de las entradas, que se refiere a proveedores y la indicación aquí es que estos proveedores sean aprobados. Vamos a ver el detalle. Dentro de los proveedores aprobados, nos dice BDA que solo se deben utilizar proveedores aprobados para aquellos que nos surten de materiales directos. Todos ellos ya deben estar aprobados y deben ser muy claros los criterios de aceptación. Muchos de ustedes aplican el PIPA para sus proveedores o algún otro criterio. Bueno, debe de quedar claro cuál va a ser el criterio para aprobar a los proveedores. Igualmente, se agrega un elemento donde a los proveedores se les debe de hacer auditorías BDA 6.3, que recuerden que pueden ser auditorías en la fase de desarrollo, en la fase serie, o podrían ser auditorías P1, dependiendo si es un proveedor potencial. Bueno, BDA ya incluye ese punto donde se deben hacer auditorías BDA 6.3 y en algunos casos, cuando estén alineados a MLA, se tiene que hacer la consideración del riesgo. Y recuerden que ustedes que MLA maneja 3 niveles de riesgo, el ABC, ahí le puse riesgos, me faltó una S, bueno, son los riesgos ABC. Recuerden que el proveedor de producto relacionado con seguridad, pues tiene el riesgo A, y así nos vamos dependiendo de los elementos de riesgo en el producto, la calificación que le vamos a dar a estos proveedores, y también va a depender la gestión de estos proveedores. Igualmente, todos estos proveedores deben de tener ya una prueba de rendimiento, que es lo que a veces le llamamos el run at rate o le llamamos la corrida de PPAP, o en el caso de BDA también se le llama el PPA. Entonces, todos esos proveedores ya tienen que haber pasado sus pruebas de rendimiento y también tendremos que hacer un análisis en la cadena de suministro. Análisis de los riesgos en la cadena de suministro y la definición de acciones para reducir riesgos. Un elemento que se agrega en 5.1 es el tema de los proveedores dirigidos. Esto lo van a ver en varios puntos, se refiere a proveedores dirigidos. Sin embargo, el requerimiento aquí es muy, muy sencillo. Te dice que los proveedores dirigidos tienen básicamente que gestionarse según los acuerdos que se hayan hecho con el cliente y con ellos mismos. Entonces, para que consideren ahí a los proveedores dirigidos dentro de los proveedores aprobados. Ya sabemos que en YATF la parte de proveedores dirigidos, bueno, están exentos del proceso de selección de proveedores. Sin embargo, pues aquí se refiere a el seguir todos los acuerdos que se hayan hecho con ellos a través del cliente o directamente. Muy bien, esa es la primera entrada, el 5.1. Saludos a los que van llegando. Aquí veo muchos amigos, muchas caras conocidas. Me da gusto verlos por aquí. Vamos con otra entrada. Vamos con P5.2, que se refiere a requisitos del cliente relacionados con temas de producto, procesos o servicios.
Entonces, vamos a ver qué es lo que nos indica BDA 6.3 con respecto a requisitos del cliente. Tenemos aquí, primero, la comunicación de los requisitos a través de toda la cadena de suministro. Nosotros debemos asegurar que los requisitos son desplegados a través de toda la cadena y además debemos dejar trazabilidad de esta comunicación. ¿En qué momento? ¿Cómo se hizo esta comunicación a toda la cadena de suministro de los requisitos de nuestro cliente? Se retira un elemento que hacía que mostrar algunos ejemplos de requisitos del cliente. En la versión 2016 nos daba algunos ejemplos de lo que podrían ser requisitos. Ya ahora simplemente se deja como requisitos, se retira ese punto. Se agrega otra vez el elemento de BDA 6.3, el hecho de que tengan que hacerse auditorías como parte de los requisitos y la gestión de cambios en producción, jóvenes. Aquí si los proveedores tienen cambios en sus procesos o en sus productos, tiene que haber una forma de gestionar esos cambios, insisto, a través de toda la cadena de suministro. Igualmente tiene que haber interfaces identificadas con los proveedores, cuáles van a ser los puntos de contacto, a quienes vamos a dirigir cuando tengamos alguna situación. Insisto, se agrega el tema de los proveedores dirigidos, que igual no por ser dirigidos quiere decir que no desplegaremos en ellos los requisitos específicos de nuestros clientes. Entonces, el proveedor dirigido también entra dentro de la comunicación que debe ser trazable. Muy bien, esas son las entradas del proceso P5. Vamos ahora a revisar P3, que se refiere a la eficacia y eficiencia, específicamente al rendimiento de proveedores. Aquí tendremos nosotros que definir objetivos de desempeño, tendremos que hacer acuerdos con los proveedores con respecto a su desempeño y asegurar que estos objetivos sean alcanzados. Aquí abarca igualmente que estos acuerdos sean verificados y evaluados en su desempeño para nosotros poder determinar la necesidad de acciones y plazos. Muy relacionado con la parte de control de proveedores o la evaluación de proveedores. Igualmente, y ese es un punto que siempre causa, digamos, eh, problemas, el tema de cómo gestionar a proveedores dirigidos, cuando recordemos que estos, en algunas ocasiones, jóvenes, no siempre, en algunas ocasiones el proveedor dirigido no te distingue a ti como cliente. Entonces aquí nos dice que igualmente tendremos que definir objetivos de desempeño y evaluación, verificación y evaluación para proveedores dirigidos. Darles el tratamiento como si fuera un proveedor cualquiera. Como el resto de nuestros proveedores, recuerden que dentro del alcance de este P5 nos referimos a los proveedores directos, aquellos que proveen materiales que van a ir incluidos dentro de nuestro producto. Muy bien. Igualmente vamos con P5.4. Aquí la primera pregunta que tenemos con asterisco. Recuerden que es una pregunta de riesgo significativo. Aquí se refiere a las liberaciones que tendremos que hacer de los proveedores. Entonces vamos a revisar el detalle. Nos dice que las liberaciones tendrán que hacerse para aquellos productos y procesos que sean que vayamos a requerir de estos proveedores. Los procesos podrían ser procesos externos. Entonces, ¿de qué manera vamos a liberarlos? Aquí tendrá que haber un acuerdo igualmente sobre los criterios de aprobación. Se retira el punto de responsabilidad del control de la calidad, donde decía que el proveedor, bueno, en este caso el cliente, es responsable del control de calidad de los proveedores. Más bien aquí se está refiriendo a que hagamos estas liberaciones y se agrega otra vez el tema de los proveedores dirigidos. Este tema es importante, es interesante porque habrá que ver en la realidad qué tan factible es que tú puedas hacer liberaciones para tus proveedores dirigidos. Recordemos, insisto, que estos son designados por el cliente. Entonces, basándonos en el tema de que tú no los seleccionaste, que están exentos del proceso de selección, habrá que ver hasta dónde podemos nosotros
ejercer influencia para exigir una liberación. BDA si lo pide, ya tendremos que aterrizarlo en los casos reales, a ver cómo reaccionan nuestros proveedores dirigidos. Muy bien, si se fijan, los elementos del P5 son más compactos con respecto a los que hemos visto anteriormente, mucho más extensos en la P3 y P4, que son las fases de desarrollo. Vamos a continuar con otro, que es el P5, la calidad de los proveedores. También es un elemento con asterisco. Pregunta 5.5, ¿qué implica riesgo significativo? Aquí BDA nos requiere un plan de inspección para los proveedores, de manera que podamos nosotros controlar la calidad del recibo. Igualmente se debe definir algún proceso para dar desviaciones a proveedores. Se retira las pruebas de recalificación, jóvenes. En este punto, en la versión 2016 tenía este requisito de la recalificación, pero ahora pues se orienta más. Recuerden que cuando vimos el P3, la planificación del desarrollo, en el P3.3 hablábamos de recalificación del producto y del proceso. Y en el P4.6 hablábamos de la implementación de las recalificaciones. Entonces, si partimos de que nuestros proveedores también tienen implementado BDA 6.3, se supone que entonces ellos ya saben que tiene que ejercerse, si es un requisito, un proceso de recalificación que podría ser, en muchos casos es anual, pero podría cambiarse esa frecuencia dependiendo de los requerimientos de nuestros clientes. Igualmente, P5.5 hace mucho énfasis en el equipo de medición y prueba. Recuerden que ese es un punto con asterisco, entonces se requiere que el equipo de medición y prueba sea bien almacenado para evitar su daño, para preservarlo, y igualmente las estaciones de prueba que usaremos para verificar el producto comprado a nuestros proveedores tienen que ser adecuadas, ya que hablamos de condiciones de iluminación, limpieza, etcétera. Se requiere que sean adecuadas estas estaciones. Muy bien, jóvenes, ese fue P5.5 con asterisco. Vamos con P5.6, que es la salida precisamente del proceso, que nos refiere a los materiales recibidos. Nos dice que esos materiales pues tienen que ser entregados y almacenados. Vamos a revisar el detalle del P5.6. Nos refiere a que el almacenamiento debe ser seguro, debe de preservar el producto. Igualmente las condiciones en el caso de componentes que pudieran tener fechas de caducidad o que pudieran ser susceptibles a la temperatura o a la humedad, pues debemos tener condiciones adecuadas de almacenamiento. Se retira el punto de transporte de materiales críticos, sino que más bien se considera materiales en general, ya sean críticos o no, tiene que asegurarse el almacenamiento y las condiciones adecuadas. Igualmente el material sospechoso y cuarentena, recuerden que estamos hablando del recibo. Entonces, ese material recibido que es sospechoso o en cuarentena, pues debe de haber infraestructura adecuada para poder almacenarlo y evitar su uso no intencionado. Igualmente, nos dice que debemos usar FIFO, primeras entradas, primeras salidas, como criterio para surtimiento, piso de producción, y siempre preservar la trazabilidad. Ese es un punto especialmente importante cuando tenemos componentes o materia prima que se usa una parte de los lotes, como podrían ser las resinas, como un ejemplo, donde se usa una parte del Gaylord de resina y el resto del Gaylord pues tiene que guardarse para el siguiente lote. Entonces, aquí asegura que la trazabilidad abarca todos esas, digamos, particiones que se hace de un mismo lote. Hay que asegurar la trazabilidad. Igualmente, hay que asegurar la confiabilidad de inventarios. Aquí tendríamos que usar alguna herramienta como el conteo cíclico o alguna otra para asegurar que los inventarios son confiables y asegura que se cumplen los requisitos del producto. Y aquí ya habrá diferentes requerimientos dependiendo del tipo de producto. El manejo del producto electrónico, el manejo del producto peligroso, incluso
Entonces, habrá que referirnos exactamente a cada producto, sus requerimientos específicos para su manejo y almacenamiento. Muy bien, jóvenes. Y el último punto de P5, gestión de proveedores. El último punto es el personal, el recurso humano que nos faltaba. Ya platicamos del recurso material. Bueno, el recurso humano, hay un requerimiento donde nos pide que el recurso humano, como en todos los procesos que hemos revisado, sea competente y que conozca sus responsabilidades. Vamos a ver el detalle de este P57. Deben ser adecuadamente definidas y claramente definidas responsabilidades, roles y autoridades. Se agrega el concepto de la calificación del personal y es interesante porque se retira el tema de la formación. Entonces, más bien a lo que se refiere BDA es que debemos dar la formación y constantemente estar calificando. Más allá de solo dar formación, debemos estar evaluando constantemente el trabajo hecho, el desempeño. Igualmente se agrega un requisito para la calificación, donde deben ser claros cómo se va a hacer esta calificación de los diferentes roles relacionados con la gestión de proveedores. Y también, como ya se hacía en la versión 2016, se requiere que el personal relacionado con gestión de proveedores conozca cuáles son las quejas que hemos tenido en el pasado, que haya una forma de poder referirnos a las lecciones aprendidas del pasado con respecto a proveedores. Y jóvenes, pues básicamente este es el P5, es uno de los más cortos de todos los procesos dentro de BDA 6.3, pero como ya lo sabemos, es uno de los que en las organizaciones tiene mayores áreas de oportunidad, el desarrollo de proveedores. Muy bien, bueno, pues llegamos a nuestro momento de revisar preguntas y respuestas, jóvenes. Yo sé que el punto fue muy corto, pero bueno, pues así es. Ya la próxima semana revisaremos P6, que ese es mucho más extenso que P5. Entonces, jóvenes, escucho si tienen alguna pregunta. Aquí estoy leyéndolos en el chat. ¿Alguna pregunta sobre P5? ¿Qué cambió con respecto a la versión anterior? ¿Cómo se interpreta alguno de los requerimientos? Aquí los estoy leyendo. Corto, pero claro. Bueno, es que el requisito es corto, mi estimado Mario. Dice, el CQ19 está alineado para el cumplimiento de requisitos de P5. Sí, CQ19 se refiere al proceso de gestión de proveedores según IAG. Mira, lo interesante del CQ19 es que nos define un proceso específico con todos sus elementos, con todas sus partes para hacer la gestión de proveedores. En el caso de BDA no lo está haciendo, nos está definiendo más bien entradas, salidas y los elementos que debes de considerar, pero no nos está definiendo un proceso particular. Definitivamente, si tú usaras el CQ19, abarca todos estos elementos, entonces sería una muy buena referencia para poder hacer tu gestión de proveedores. Aunque recuerden que BDA, por definición, está más enfocado a las salidas. Trata menos de decirte cómo hacerlo y más decirte qué considerar. En el caso, y qué debes de entregar. En el caso del CQ19 es mucho más específico en cómo puedes hacer tu gestión de proveedores. Entonces, sí, Uriel, por supuesto que puedes usar CQ19 sin ningún problema. Por aquí estoy leyendo. Hola Raquel, dice, el entrenamiento para ser auditor de BDA debe ser estrictamente de un proveedor dirigido por el cliente. Bueno, aquí tienes todo un tema, Raquel. Si el cliente te está pidiendo que uses cierto proveedor, yo creo que tienes que hacerle caso a tu cliente. Recuerda que el cliente tiene prioridad sobre normas o estándares. Entonces, si él te está pidiendo que lo hagas con cierto proveedor, así hazlo. De otra forma, pues ya podrías tú buscar diferentes proveedores.
Ahora, en el caso de que te esté pidiendo tu cliente una certificación en BDA 6.3, pues no hay como que muchos proveedores a los cuales dirigirse. La verdad es que son unos cuantos. Entonces, tienes que evaluar exactamente qué es lo que te está pidiendo y si lo pide el cliente, pues yo creo que tenemos que hacerlo. Entonces, espero que te haya servido mi respuesta. Dice por aquí Javier, ¿algún sistema o método para evaluación de proveedores, ingeniero? El CQI 19 es una buena referencia, lo comentó Uriel hace un momento. Hay un documento en YATF que nos ayuda a hacer toda la gestión desde la selección, la evaluación y seguimiento a proveedores. Esa es una muy buena referencia de la IAG. Te recomiendo que uses ese CQI, mi estimado Javier. Muy bien, vamos a ver aquí. Artemisa pregunta, ¿los clientes están enfatizados en el plan de contingencia? Mm, eh, bueno, en el caso de proveedores, como proveedores debemos tener planes de contingencia, pero eso ya es parte de nuestro sistema de gestión. En este caso, si tú tienes YATF o incluso en el mismo BDA, ya se plantean planes de contingencia, no es como un requisito para la gestión de proveedores, más bien es un requisito para el desarrollo del proceso de fabricación. Y también podría incluir podría incluir un poco del plan de adquisiciones, donde evalúas riesgos en proveedores. ¿Te acuerdas que había un elemento también relacionado con riesgos? Ahí podrían entrar los planes de contingencia, Artemis. Entonces, definitivamente los clientes están muy preocupados por los planes de contingencia, tienes razón. Recuerda que el plan de contingencia tiene como función, pues, evitar que el proveedor deje de suministrar producto al cliente. No olvidemos, jóvenes, que tanto YATF como BDA pues son redactadas por las propias armadoras, entonces ellos tienen esa preocupación, tienes toda la razón. Eh, ok, aquí hay una pregunta más. Bueno, misma Artemisa nos pregunta, nos están solicitando el plan de contingencia de nuestros proveedores. Bueno, es que, insisto, si tus proveedores son YATF o BDA, no es algo nuevo para ellos, ya debían de tenerlos. Y es aquí también el problema cuando nos eh, rodeamos de proveedores que son ISO 9001. No quiere decir que sean malos proveedores, pero de repente les faltan estos elementos, porque ISO 9001 no te pide los planes de contingencia, por ejemplo. Entonces, ahí siempre la recomendación es pues, tener proveedores certificados. Entonces, les pide los planes de contingencia y no deben de tener ningún problema. Muy bien. Pregunta Javier por aquí, ¿dónde puedo consultar la CQ? Me imagino que te refieres a las CQIs. Mi estimado Javier, esa los puedes consultar directamente con la IAG. Muy bien. Dice por aquí Angie, el manejo de productos y o sustancias peligrosas incluye de alguna forma un seguimiento con certificación CITIPAT para cumplir requisitos de BDA 6.3. Bueno, aquí hay que revisar si CITIPAT es un requisito de tu cliente, en lo cual entraría entonces dentro de este P5. Y sí, efectivamente, el manejo y transporte de materiales está incluido dentro de P5. Y parte de los requisitos específicos del material puede ser el uso de alguna identificación o manejo especial para sustancias peligrosas. Entonces, ahí hay que revisar si CITIPAT es el requisito de tu cliente. Entonces, tienes que cumplir los requisitos del cliente y los de CITIPAT. Eh, ok. Muy bien, por aquí. Pablo, no entiendo tu pregunta, discúlpame. Bueno, Isabel por aquí dice, ¿se espera que a partir de este año se realicen auditorías bajo esta versión o hay un tiempo de prórroga? Bueno, recuerden que ya la versión BDA se publicó en enero y ya se espera que sea esta la que se utilice. El tiempo de prórroga, bueno, pues la pregunta para cada uno de ustedes y sus empresas es, ¿cuándo tienen programada su próxima auditoría BDA? Entonces ya la próxima que ustedes hagan, pueden usar estos requerimientos 2013. Digamos que si reemplazan a la versión 2016. Escucho por aquí, leo a Albert, dice,
Hola desde Bogotá, Colombia, y cuando mi proveedor no está certificado, para IATF vale un plan para certificarse. Bueno, siempre es bueno tener un plan para certificarse, pero para IATF lo que vale es la certificación, no tener un plan. El plan es el inicio de una intención concreta de certificarse, pero debe de transitar hacia un estado de certificación, mi estimado Albert. No podrías vivir solamente con un plan, necesitarías recorrerlo, caminarlo para alcanzar la certificación. De otra forma, pues no estás certificado aunque tengas plan, aunque podrías cumplir con todos los requisitos. Ahí depende mucho del cliente, ahí depende de lo que pide el cliente, mi estimado. Entonces, tal vez para él, el cumplir con los requisitos sin estar certificado sería una buena idea, pero el tener un plan para cumplir los requisitos no me suena a algo que le interesa a los clientes. Me suena como el inicio de algo que para ellos podría ser atractivo, el hecho de que cumplas con los requisitos. Ya como posterior decisión poder certificarte. Eh, por aquí me pregunta Uriel, ¿qué formaciones y o certificaciones recomienda para formarse como auditor de proveedores? Primero, ser auditor interno, mi estimado Uriel. Lo primero es ser auditor interno. De hecho, si tú revisas la norma IATF, los requisitos para ser proveedor interno y ser proveedor de segunda parte son prácticamente los mismos. La única diferencia es que el proveedor de segunda parte también domina los requisitos de tu organización. En el caso del auditor interno, domina los requisitos del cliente y domina Core Tools y domina el proceso de auditoría. Pero en el caso del auditor de segunda parte, que es el que audita a los proveedores, además de eso, debe dominar los requisitos de tu organización para poder explicarle a los clientes, a los proveedores, perdón, para poder explicarles y poder evaluarlos en que también cumplen con tus requisitos, además de los de tu cliente, además de los normativos. Entonces, lo primero, ser auditor interno, no hay pierde. ¿Hay algún cambio en FMA en esta versión? No, ninguno, mi estimado. No hay cambios. El manual de FMA es un elemento aparte, cambia la forma de auditar procesos de fabricación, pero el FMA tú lo implementas cuando tu cliente ya te pide que vayas a la nueva versión. Ok, dice por aquí otra vez Artemisa. La mayoría de nuestros clientes nos están auditando contra BDA, como que están haciendo a un lado ya TF. Bueno, depende de los clientes, Artemisa. Ya viste tú que aquí en el P5, y esto es un elemento importante, en P5 ya es un requisito auditar a tus proveedores. No estaba tal cual como requisito. Se auditaba, se hacía, pero ya es un requisito auditar a tus proveedores bajo los elementos de BDA 6.3. Entonces, tal vez por eso has visto un incremento en BDA y también depende pues de la configuración de tus clientes. Si tus clientes son de la industria automotriz alemana o son proveedores de la industria automotriz alemana, definitivamente empezarás a ver y a sentir más auditorías BDA. Definitivamente. Y no nada más 6.3, también tenemos BDA 6.5 para producto, auditoría de producto. Muy bien. ¿Existe un checklist? A ver, por aquí me pregunta Jesús, ¿existe un checklist de verificación? No, Jesús. De hecho, el propio manual, podríamos decir que es el checklist. Aquí tendrías tú que revisar tu manual ir identificando los elementos. No hay tal cual una lista, una hoja de verificación, pero yo creo que podrías hacerla de una manera muy sencilla, leyendo cada uno de los requisitos y haciendo tu propio checklist. Pero una hoja de verificación que haya oficial por BDA, no la tenemos. Muy bien, perfecto. Dice por aquí Javier, para la industria automotriz solo existen proveedores Tier 1, Tier 2, etcétera, o existen otras categorías. No, pues básicamente lo que hace esta clasificación es identificar qué tan cercano estás a la armadora. Yo en mis capacitaciones siempre digo que la armadora es como el sol. Entonces, entre más lejos estás del sol, pues menos luz te llega, ¿verdad? Entonces, digamos que los que están más cerca de la armadora, pues están directamente sintiendo los requisitos de IBDA, de IATF. Entre más te alejas, esos requisitos se pueden ir, vamos a decirlo así, haciendo nebulosos. Yo siempre pongo el ejemplo del proveedor que vende a la armadora
asientos de piel. Entonces el proveedor que vende asientos a la armadora pues está cerca de la armadora y debe de cumplir con BDA, con YTF, con CQIs, todo lo que le pidan. Sin embargo, si te vas atrás en la cadena de suministro, pues vas a llegar al dueño de la vaca. Entonces, pues no sé si él está muy enterado de en qué industria termina su producto. ¿Sí lo ves? Entonces, no, a él no le pedirías un certificado YTF, por ejemplo. Siente menos la gravedad del OEM, de la armadora, porque está lejos en la cadena de suministro. Entonces, digamos que así es como se clasifican, Tier 1, Tier 2, Tier 3, y ya de Tier 3 para atrás, pues todos son Tier 3. ¿Okay? O ya se le llama también subproveedores, como tú lo quieras llamar. Excelente, jóvenes. Creo que he respondido todas las preguntas. Muy bien. Bueno, jóvenes, pues si no hay más dudas, ha sido para mí un gusto estar con ustedes. Por aquí les dejo mis datos. Recuerden que si quieren eh, que revisemos algún tema ya particular de tu organización, me puedes contactar aquí en info@coretools.com.mx. También aquí está la página de Core Tools Consulting, ahí los puedo atender con todo gusto. Y pues bueno, jóvenes, la intención es seguir comentando y platicando sobre estos temas. Cada vez son más profesionales los que se están integrando a este sector tan importante en nuestro país, en México. Y es importante que ustedes estén en la jugada de qué es lo que viene, qué es lo que están requiriendo las organizaciones. Por aquí veo una pregunta que me dicen, ¿ha usado el BSM? ¿Es el Visual Stream Mapping, mi estimado? Visual Stream Mapping. Sí, sí se usa. Ya cuando tú tienes que mapear procesos y quieres reducir desperdicios, es una muy buena herramienta que es parte de todo este grupo de herramientas de Lean Manufacturing. Entonces, pues sí, podría decirte que sí lo he usado, aunque pues ya últimamente con mis actividades estoy más enfocado a la consultoría y capacitación, ya casi no hago trabajo de mapeo de procesos en producción, aunque lo hice por muchos años. Y pues bueno, perfecto. La respuesta es sí, sí se usa. Si tú estás dedicado a la optimización de procesos, es una muy buena herramienta que te va a servir, mi estimado. Muy bien. Excelente, jóvenes, pues ha sido un gusto. Nos vemos. Yo quiero hacerlo la próxima semana. Quiero ya terminar con BDA porque me quiero ya ir a otros temas que también me gustan mucho. Ya nos falta P6. La siguiente P sí es más extensa, mucho más extensa. Ahí va a pasar lo contrario y me voy a tener que ir muy rápido para poder cubrir todo. Pero lo importante es que se llevan lo básico. Entonces, bueno, para que ustedes también, los que son auditores BDA 6.3 o que van a ser auditados en BDA 6.3 nueva versión, también entiendan que los cambios no son tan drásticos, jóvenes. Los cambios son menores y tienen todo para poder hacerlo bien. Entonces, jóvenes, pues es un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana y seguimos en contacto. Por ahí me pueden contactar si tienen alguna duda. Que tengan buena tarde. Ha sido un gusto. Cuídense mucho, jóvenes. Hasta luego. Buena tarde a todos.